Hola, bienvenidos a una emisión más del programa Opinión Mundial. En esta ocasión tenemos como invitado a Walter Arévalo, abogado y politólogo de la Universidad del Rosario. Ha hecho maestrías y ha hecho parte de grupos de investigación de la Stetson University College of Law en Gulfport, Florida. También es miembro del Anuario Colombiano de Derecho Internacional y es catedrático de universidades de nuestro país como la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque. Walter, es un placer para nosotros contar con su presencia aquí en el programa, porque queremos que nos ayude a ilustrar a nuestra audiencia sobre lo que sucede con el Estado Islámico actualmente. Cuéntenos, ¿cuál es el origen de ISIS? Bueno, esa es una de las preguntas más complejas porque si bien la mayoría de los estudios se refieren a su origen ideológico religioso, si son salafistas, si son suníes, si son una expansión de Al Qaeda, lo más complicado es estudiar el escenario que ha permitido su origen y su crecimiento. Y sin duda muchas de las revisiones actuales del tema ponen este escenario en la salida de las tropas norteamericanas de Irak, que parece haber sido el espacio vital donde este grupo de insurgentes de distintas facciones y de distintas nacionalidades, estos por ejemplo soldados que quedaron sin ejército tras el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, pues empezaron a mezclarse en esta idea de la construcción de un califato internacional en Irak, en Siria, en lo que ellos consideran el Levante y en el Magreb. Sabemos que también hay varios grupos islámicos radicales. ¿Estos otros grupos qué percepción tienen ante ISIS? Es una relación extraña porque el Estado Islámico se comporta de manera muy distinta a los grupos terroristas, si se quiere ya, tradicionales o a los grupos terroristas fundamentalistas de origen árabe. En la medida en que este es un predador de estados, en cambio los otros grupos terroristas funcionaban como células, funcionaban de forma subrepticia, utilizaban el terrorismo transnacional como su principal mecanismo de trabajo, pero el Estado Islámico sobrepasa esos límites y se convierte en precisamente para algunos un protoestado, para otros en una macroorganización terrorista que tiene relaciones interesantes con estos pequeños grupos, algunas veces relaciones de predación, otras veces relaciones de colaboración o control territorial, como lo ha hecho con Al Qaeda, con Boko Haram, hay veces tiene relaciones de contradicción con otros grupos terroristas como ha ocurrido con Hezbollah. Entonces es un elemento bastante sui generis dentro del espectro general de grupos terroristas. Claro, se crea mucha enemistad, mucho conflicto entre ellos. En algunos casos, cuando por ejemplo las doctrinas son distintas, pero en otros casos funcionan como representantes o se afilian, como ha ocurrido con Boko Haram y con Al-Shabaab, se afilian a sus doctrinas en la medida en que, no solamente por gusto, sino cuando ven que el desborde territorial y la capacidad militar de Estado Islámico es tan grande, pues prefieren afiliarse y hacer parte de esa ola expansiva. ¿En qué conflictos, cuéntenos, ha sido involucrado el grupo ISIS? Bueno, sin duda, a pesar de que tiene una participación denotada en el terrorismo transnacional en Europa, a pesar de que tiene células en los países nórdicos, a pesar de que tiene planes dentro de su estructura de califato, según lo que plantea Abu Bakr, de llegar hasta lo que era el antiguo Al-Andalus en España, yo creo que los escenarios donde ha sido trascendental son, por supuesto, en Irak y en Siria, en las tomas de Mosul y Raja y en alguna medida también en la caída o la poscaída de lo que es Libia, incluso llegando a tener, a lograr la toma de Darna, esta clásica ciudad mediterránea en Libia que está enfrente de Europa. Sabemos que hay muchos miembros afiliados a este grupo por todo el mundo. ¿Qué dificultades genera esto para combatirlo? Eh, Es sui generis también en eso porque tiene las dos condiciones. Conserva la intención de utilizar células pequeñas, dormidas, subrepticias, ocultas, que utilizan los mecanismos, por ejemplo, de transnacionalidad de los individuos, de doble nacionalidad, los distintos flujos migratorios. Eso existe, pero también tiene, algunos hablan de 30.000, algunos hablan de 15.000, tiene 15.000 personas armadas en el territorio que ocupan entre Irak y Siria. Entonces yo creo que son dos batallas complicadas porque una es la batalla contra lo que es un ejército, si bien no convencional, pero un ejército en el sentido del tamaño de fuerza, del equipamiento que pudo, por ejemplo, cooptar del ejército iraquí cuando se tomaron Mosul. Y por el otro lado tratar de acabar con las células que ejercen terrorismo
transnacional. Entonces, esa doble identidad lo hace difícil de combatir porque hay zonas en donde tiene control territorial, tiene gobierno, no solamente tiene control territorial, sino también tiene control policivo. Por ejemplo, tiene su propia Hizba. La Hizba es la policía de la Sharia y es una policía que está totalmente controlada por el Estado Islámico, por ejemplo, en Raqqa, en Mosul, en la frontera entre Irak y Siria. Tiene también policía en Darna, tiene policía en Alepo. Entonces ahí es muy complicado y yo creo que ahí la pelea tiene que ser en un sentido mucho más convencional de lo que se pensó después del 9/11, que serían las peleas con los grupos terroristas a través de los mecanismos de contraterrorismo y contrainsurgencia, que son muy equipos especiales de pocas personas que tienen gran cantidad de información, agentes que logran infiltrarse. Yo creo que en el escenario sirio-iraquí es una pelea mucho más convencional, donde el enfrentamiento es mucho más complicado. Bien, Walter, este tema está bastante interesante. En este momento vamos a dar un espacio a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Autoridad Nacional de Televisión. Cuando no se reconoce tu trabajo, es como si estuvieras mudo. El arte, como todos los trabajos, merece reconocimiento, valor y respeto. Los autores y artistas construimos escenarios de paz y cultura. Contribuye al crecimiento cultural de Colombia. No permitas que se silencie nuestro trabajo. El derecho de autor es el salario del creador. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Bien, volvemos a la entrevista que tenemos con Walter Arévalo acerca del grupo ISIS en el Estado Islámico, un tema bastante álgido por estos días y desde hace algunos años. Cuéntenos, Walter, ¿qué reacción ha tenido la comunidad internacional con las acciones de este grupo? Bueno, las complicaciones que ha tenido la comunidad internacional datan de problemas anteriores de la comunidad internacional, como lo fue la permisión y la justificación de la intervención norteamericana en Irak, que si bien tuvo complicaciones de la aceptación en las Naciones Unidas, pero también tuvo la construcción de alianzas y coaliciones. Es ese escenario el que complica hoy la intervención internacional y la posición de la comunidad internacional frente al Estado Islámico, porque se entiende muchas veces que para algunos el problema del Estado Islámico es un problema interno, como lo quiere de pronto presentar Siria. Esa posición la puede defender y la defiende también a través de sus propios intereses económicos y de recursos Rusia, que trata de impedir la intervención internacional en Siria. Hay algunos países que se ven afectados no por el conflicto in situ, sino por lo que está ocurriendo ahora, las olas de refugiados y también la presencia de células que se trasladan a Europa. Y también, por supuesto, es en últimas un problema de la política exterior norteamericana, que se debate entre considerar la intervención en Irak como un fracaso
y retomarla o tratar de reincidir en ella, o de hacer ataques calificados solamente con drones, no llevar tropas, hacer intervenciones mínimas en lo humanitario y en lo de seguridad, como ocurrió en Mosul, que simplemente se trató de unos bombardeos muy calificados, o la petición de muchos países de generar una intervención directa con tropas in situ, y por supuesto está, para complicar el asunto, la posición de los vecinos, Turquía, Líbano, Jordania, Israel, que desean que el problema continúe solamente en Siria, tratan de construir barreras para el efecto spillover de los refugiados, de la inseguridad, de los ataques terroristas, pero en alguna medida todos tienen su propia doctrina de no intervención. Entonces es complicado que ellos llamen a la comunidad internacional para intervenir cuando en sus propios escenarios han buscado la no intervención. Bien, Walter, ya hablamos de las dificultades